Buenas noches, estimados televidentes. Feliz 15 de septiembre, Día de la Independencia Patria, y qué mejor momento para comenzar precisamente nuestro programa político, nuestro programa de carácter político electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales del año 2014, con el que buscamos contribuir al debate nacional que brinde más elementos a los votantes y puedan tomar la mejor decisión en los próximos comicios presidenciales. Antes de iniciar nuestro programa, queremos decirles que se acogió como nombre Destino 5500 por ser la dirección de Casa Presidencial sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, lugar que albergará al próximo presidente de la República, al próximo presidente de la Nación. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero comentarles que se tuvo a bien invitar al señor César Funes del Movimiento Unidad, jefe de campaña de este movimiento, quien se excusó por tener un compromiso previo para este día, es decir, que ya había adquirido un compromiso previamente al que nosotros le habíamos citado. Y es importante decir que ahora vamos a tener a dos personas que representan de alguna manera la parte mediática, la parte de campaña de los principales partidos políticos. Estamos a la vuelta de las elecciones presidenciales y los partidos en contienda ya están trabajando en sus campañas a fin de que sus candidatos logren capturar la primera magistratura de nuestro país. Esta noche precisamente hablaremos con integrantes de los dos de los principales partidos políticos en contienda. Está con nosotros el diputado, bueno, estamos esperando, mejor dicho, al diputado Roberto Lorenzana y secretario de Comunicaciones del Partido Frente Farabundo Martí, y Ernesto Mason, vicepresidente de Ideología del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que está con nosotros. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte, al igual que estamos esperando al secretario de Comunicaciones del Partido Frente Farabundo Martí para que nos acompañe también. Debo decir que a mi izquierda está Ciro Granados. Ciro Granados va a ser el co-conductor, el corresponsable de la conducción de este espacio de este domingo, 15 de septiembre. Él es el director del periódico digital lapagina.com.sb, a quien también damos la más cordial bienvenida. Ciro, gracias por acompañarnos también esta noche aquí en Destino 55. Destino 55, muchas gracias. Buenas noches. Aunque parece un poco largo, pero tengo que explicar también, y ahí sí me voy a pedir el auxilio de la grúa. Tenemos una buena cantidad de jóvenes también de distintas universidades y colegios que están participando con nosotros esta noche, quienes en su momento van a tener la oportunidad precisamente de preguntarle a nuestros invitados. Son jóvenes que tienen lógicamente un espacio importante en las próximas elecciones, son jóvenes que están siguiendo de cerca este proceso electoral y están siguiendo las propuestas de los partidos políticos, a quien por supuesto doy la más cordial bienvenida también. Muchas gracias por acompañarnos, y más adelante vamos a tener la oportunidad de poderles dar micrófono, permitirles a ustedes, como debe ser los jóvenes, permitirles que puedan preguntar, que puedan cuestionar a las personas que tenemos esta noche. De nuevo, Ernesto, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Romeo. Buenas noches, Ciro. Buenas noches a Roberto, que acaba de venir, a los jóvenes universitarios que nos acompañan, a todos los salvadoreños que nos están siguiendo a través de sus televisores. Feliz Día de la Independencia para todos los hermanos salvadoreños y centroamericanos, que este día celebramos 192 años de libertad. Muy bien, ciertamente está Roberto Lorenzana ya con nosotros, lo incorporamos en unos segundos mientras comenzamos con Ernesto preguntándote lo siguiente, Ernesto. A mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre las propuestas de los partidos políticos. Entendemos que algunos ya tienen el programa de gobierno, otros lo están trabajando, pero desde ya se asoman algunas ideas firmes o algunas ideas fundamentales que están incluso dando a conocer a través de los medios de comunicación. Y a veces uno de repente no trata de entender cuál es la diferencia entre la propuesta que hace un partido y otro en el tema, por ejemplo, de la seguridad pública o en el tema, por ejemplo, de la generación de empleo, ¿no?, que es tan importante en nuestro país. Estoy tocando nada más dos elementos que son fundamentales para las generaciones, para los jóvenes, para la sociedad misma: seguridad y empleo. Bueno, eso lo que demuestra, Romeo, es que hay muchísimas coincidencias que deberían de prevalecer en nuestro país entre los diferentes grupos políticos, económicos, sociales, actores de la vida nacional. Cuando vemos esas propuestas, si de verdad son sinceras de parte de todos los grupos políticos o candidatos que se presentan, vemos que hay muchas coincidencias y muchas cosas que nos deberían de hacer fácil lograr consensos básicos, de entendimiento básicos para sacar adelante este país. Pero para eso debemos dejar a un lado ese clima de confrontación permanente que se está viviendo en El Salvador y crear una cultura del diálogo. El próximo presidente de la República, quien quiera que sea, yo creo que será el doctor Norman Quijano, tiene que llegar a Casa Presidencial a fomentar esa cultura de diálogo, de entendimiento, a ser un presidente que lidere la solución de los grandes problemas que están aquejando a los salvadoreños y de centrarse en esos ejes que son importantísimos de acuerdo a lo que han dicho todos los candidatos para sacar adelante el país. Los problemas que están agobiando a los salvadoreños, la inseguridad es el primer lugar de todos y en todas las encuestas nos sale que es el principal problema que está quejando a los salvadoreños y que está afectando en toda
la calidad de vida de los salvadoreños. 8 de cada 10 salvadoreños dicen que hemos desmejorado en el tema de inseguridad, y es algo que también afecta a otro de los grandes ejes que son el empleo y el crecimiento económico. Si hay inseguridad, muchas empresas cierran por las extorsiones, se hace mucho más caro venir a invertir en este país por los costos de seguridad que tienen las empresas nacionales o extranjeras que deben establecerse en el país, y debemos enfrentarlo de manera integral. Debemos enfrentarlo de manera preventiva, dándole un énfasis importantísimo a la prevención del delito, dando también las oportunidades de reinserción para todos aquellos que hayan sido partícipes de grupos delincuenciales y quieran reinsertarse a la vida nacional, y hay que también atacarlo cumpliendo la ley, estando del lado de las víctimas, no del lado de los criminales. Pero eso me da la impresión de que los partidos políticos o algunos partidos políticos trazan grandes líneas, ¿no? Trazan grandes elementos de lo que van a hacer o cómo van a resolver los principales problemas del país, pero pocas veces puntualizan, pocas veces dicen cómo van a llegar a esa meta o cómo van a lograr ese objetivo propósito que se plantean, por ejemplo, en el tema de seguridad pública. Bueno, eso debe ser el desarrollo del plan de gobierno, o en nuestro caso el plan país que está desarrollando el doctor Norman Quijano. Yo creo que también es importante tomar en cuenta la trayectoria que tengan los candidatos, lo que han demostrado que han podido hacer a lo largo de su trayectoria como funcionarios públicos, empresarios, etcétera. El doctor Quijano, por ejemplo, en el tema de prevención de seguridad puede demostrar con mucho éxito lo que ha implementado en la alcaldía de San Salvador, cómo recuperando espacios perdidos, fomentando el deporte, la cultura, el orden, la limpieza, recuperando espacios perdidos, trabajando de la mano con la comunidad y las fuerzas de seguridad, han podido resolver problemas y disminuir los índices delincuenciales en zonas que antes eran peligrosísimas, como la Ibu, las Iberias, etcétera. Entonces creo que debemos de tomar lo bueno que han hecho a lo largo de su trayectoria y poderlo implementar ya como presidente de la República. Fíjate que Ernesto decía algo muy, muy relevante que yo creo que todos deberíamos considerar, y es que no hay descubrimientos de aguas frías o de aguas azucaradas en esto. Ya los salvadoreños conocemos cuáles son los principales problemas, de ahí la fuerte coincidencia entre los planes de un partido, los planes de otro partido. Quizás siento yo que el grado de credibilidad que puede tener uno u otro candidato es como el eje central dentro del cual la gente va a tomar su decisión. Al final de cuentas, yo no sé, Ernesto, si tú coincides en esto, que el grado de credibilidad, de lo que tú ya mencionabas, un poco la trayectoria que han tenido los candidatos puede incidir, o si por otro lado la gente va a esperar un poquito más de detalles de cómo se van a realizar estos planes para no solo trazar las grandes líneas, ¿verdad? Yo creo que ambas cosas son importantes, las propuestas que sean sustentables, que sean reales, que sean cumplibles, y que no sean sacadas de la manga, inventadas, o que no se digan cómo se van a cumplir, y también la trayectoria. ¿Quién es capaz de cumplir? ¿Quién ya ha demostrado que puede cumplir? ¿Quién ha demostrado que es capaz de formar buenos equipos de trabajo alrededor de su persona y de liderar esos equipos de trabajo para la solución de problemas? Ambas cosas son importantísimas y es lo que debe evaluar la población. No solo las propuestas, no solo la propaganda que puedan hacer las diferentes campañas, sino también la trayectoria que tengan esos candidatos y quienes han sido capaces o quienes se rodean de un grupo de personas capaces de poder liderar las diferentes carteras del Estado en un eventual gobierno para poder sacar adelante al país. Que donde me imagino yo va a necesitar mucho consenso al final, porque hay muchas fuerzas antagónicas, es parte normal y natural de cualquier campaña política, pero después el que resulte electo presidente tendrá que hacer equipo con todas las demás fuerzas, incluso las Bueno, las por lo menos tendrá que buscarlo, no sé si lo logre, ¿no? Porque muchas veces ya estando en el gobierno es un poco más complicado lograr los consensos con los partidos políticos. Yo creo que independientemente quién resulte ganador en la próxima contienda electoral, es algo que alguien que debe liderar los destinos del país como un presidente de la República debe buscar. Debe dejar a un lado la confrontación, buscar el diálogo, armonizar los diferentes sectores y los diferentes poderes del Estado para todos empujar en el mismo camino para sacar adelante al país. Vamos a hacer una primera pausa comercial, vamos a incorporar cuando regresemos de ella a, por supuesto, Roberto Lorenzana, que está con nosotros también, secretario de Comunicaciones del Partido Frente Farabundo Martí. ¿Para qué? Para conocer también su punto de vista, su opinión, tal como lo está externando aquí Ernesto Mason con nosotros. Volvemos.
Destino 5500, gracias por estar con nosotros en este domingo 15 de septiembre. Buena fecha para comenzar, Ciro, con este programa. Realmente una fecha que ha tenido mucha actividad. Y estamos esta noche aquí en Destino 5500 con dos invitados. Ernesto Mason, que es el vicepresidente de ideología del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Y se incorpora, por supuesto, Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones del Partido Frente Farabundo Martí. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un placer para mí estar con Ciro, con Ernesto, que teníamos días de no vernos. Una disculpa a los jóvenes que están aquí atrás porque hemos quedado de espaldas, pero un saludo cordial a todos y cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias, pero nosotros los tenemos de frente también, que es importante. Y es una excelente fecha, como decías tú, Romeo, porque precisamente celebramos el acto de independencia. Hoy hemos tenido muchos desfiles y también el hecho que estemos aquí reunidos con personas que en el pasado quizás tuvieron un poco de antagonismo, ahora están dentro de una sola mesa, pues hablándole directamente a los salvadoreños sobre sus planes. Roberto, yo quiero comenzar preguntándote lo siguiente. Cuando apenas el FMLN cumplía su primer año de gobierno, el gobierno del presidente Mauricio Funes y el Partido Frente Farabundo Martí, cuando apenas cumplía un año, recuerdo yo que comenzaron a aparecer las primeras vallas que recogieron frases como gobierno de incapaces, ¿no? Como queriendo decir, nosotros lo hicimos mejores, nosotros tenemos la capacidad, nosotros demostramos que podíamos hacerlo mejores. Ese eslogan todavía sigue manejándolo el partido Arena, sigue diciendo de que este gobierno no era lo que se esperaba, que este gobierno no hizo las cosas como lo dijo en su campaña electoral. Pues obviamente cuando escuchamos al presidente Mauricio Funes tiene su propia versión sobre esta situación. Bueno, nosotros respetamos en todo caso la opinión, en este caso del Partido Arena, y tienen el legítimo derecho de seguirlo usando. Pero lo más importante en esto ya no es lo que diga un partido político, sino lo que diga la población. Y nosotros creemos que la población está haciendo una valoración positiva, un balance positivo, un saldo positivo de esta gestión. En tanto que siempre hay cosas inconclusas, metas que cumplir, desafíos pendientes, pero hay un conjunto de logros que han sido visibles, por supuesto con un énfasis prioritario hacia los sectores más pobres del país. Hay cosas emblemáticas que la gente no va a perder de vista jamás, que las va a recordar siempre. Es un gobierno que ha elevado sin precedentes la inversión social en el país, que ha aumentado de 2.6 a 3.8 la inversión en educación. La pretensión es llevarla al 6%, que se ha duplicado la inversión en salud, independientemente que sigan habiendo también desafíos pendientes en el tema de salud. Y ahí hay programas insignes, el vaso de leche para los niños, los paquetes escolares, los zapatos para los niños. Todas esas son cosas que sin duda han sido muy importantes. La democracia también se ha ampliado. Por primera vez tenemos ley de acceso a la información, independientemente de lo que se diga, pero es en este gobierno que por primera vez en la historia es que tenemos un instrumento jurídico de ese tipo que le está sirviendo a la democracia salvadoreña. Por primera vez en la historia va a haber voto en el exterior. Quisiéramos que más salvadoreños pudieran tener el derecho de ejercitar la decisión de quién los va a gobernar, pero bueno, todavía esta es la primera experiencia y todavía no estamos satisfechos con la cantidad de gente que se empadronó. Sin embargo, ya es una ley de la República y van a empezarse a generar ese tipo de hechos en la que los salvadoreños del exterior pueden decidir. Esas cosas que tú estás punteando en ese momento son suficientes como para decir estamos mejor ahora que en las administraciones anteriores. Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. Fíjate los hechos relevantes que tenemos esta semana. O sea, la gente, independientemente de que uno no le quiera dar matiz electoral, pero esta semana lo que tenemos son capturas y órdenes de capturas de gente de la administración anterior por haber cometido graves violaciones contra el patrimonio de la República, contra el patrimonio de todos los salvadoreños. Algunos andan huyendo. O sea, ese tipo de administración no le sirve al país. Y tenemos elementos, por supuesto, todavía mucho más que están escondidos ahí, ¿verdad? Porque está en desarrollo una investigación sobre la entrega del patrimonio nacional en el caso de CLNL. Sabemos nosotros que alguna de esa gente ya anda huyendo.
tenemos conocimiento de eso, porque saben la responsabilidad en la que están, ¿verdad? Lo que hicieron con el hospital de maternidad, ¿verdad? Que ahora por suerte está construyéndose y esperamos nosotros que se termine, ojalá este año, pero se construyó un hospital de maternidad, se aprobó el financiamiento de un hospital de maternidad y nunca se construyó. O sea, y ese tipo de administraciones el pueblo no las quiere. El FMLN está, según tus palabras, diciendo que está mejor ahora que en administraciones anteriores. Quizás la visión de Arena sea un poco diferente a la que dice Roberto Lorenzana. Yo no creo que sea quizás un poco diferente. Yo creo que desde la visión de Arena otro punto de vista, ¿no? Claro, pero habría que ver, siento yo, que si Arena, ¿cómo va a ser, diría yo, para conseguir al votante para que le regrese el poder, y el FMLN, cómo va a ser para convencer al votante de que en efecto esta administración ha sido mejor que las anteriores? Bueno, decir en primer lugar que todo lo de esta administración ha sido malo sería injusto de nuestra parte. Creo que han habido cosas buenas, creo que han habido avances en algunos puntos en los que puntualizaba Roberto. Decir también que todo fue una maravilla en las administraciones de Arena también sería irresponsable de mi parte. Creo que hubo muchos errores. Sin embargo, el país avanzaba, el país progresaba, el país crecía económicamente, el país reducía, incluso tenía los índices de América Latina más grandes de reducción de la pobreza. El país se fortalecía institucionalmente, se recibió un país en guerra, completamente destruido, quebrado. Se tuvo que reconstruir las finanzas públicas del país, se tuvo que reconstruir la infraestructura vial, puentes, carreteras, tendido eléctrico, escuelas, clínicas, etcétera. Ahora, era mucho más fácil entonces, Ernesto, porque habían donaciones, mucha ayuda internacional, etcétera, mucha solidaridad después de la firma de los acuerdos de paz. De hecho, una de las cosas buenas que ha tenido este gobierno ha sido la recepción de donaciones. Se ha hecho un trabajo muy bueno el ex canciller Hugo Martínez en ese sentido, más de $1.000 millones de donaciones en su gestión que tuvo, a pesar de que ya no somos un país, somos un país de renta media que cuesta más conseguir y obtener esas donaciones. Los fondos del milenio que se consiguieron al final de la administración pasada y que hoy estamos a punto de conseguir el segundo compacto del Fomilenio, es algo importante que va a venir a dinamizar la economía del país independientemente de quién gobierne. Pero lo cierto es que desde el 2006 a la fecha hemos retrocedido en todos los índices económicos, de competitividad, de transparencia, de pobreza. Tenemos del 2006 para acá cerca de 600.000 nuevos pobres. Los pobres se han hecho más pobres. Si bien hay una inversión social, esos programas sociales creemos que son buenos y creemos que hay que continuarlos, pero hay que cambiarles el enfoque, hay que eficientizarlos, hay que hacerlos que den resultados. Y los programas sociales, el resultado que deben de dar es que saquen a más gente de la pobreza, no que metan a más gente en la pobreza. Entonces, por otro lado, también sabemos que recibieron un país en medio de una crisis económica mundial, hay que reconocerlo. Sin embargo, ya el resto de países de América Latina han podido salir de la crisis y están creciendo a un ritmo muchísimo mayor al que nosotros estamos creciendo. Llevamos un 0.8% de crecimiento económico promedio en los 4 años y pico de este gobierno. Entonces, debemos dejar a un lado ese clima de confrontación permanente, de irrespeto a la institucionalidad y generar confianza para que el inversionista nacional y extranjero venga e invierta en nuestro país y se genere empleo. Yo siempre me he preguntado, y para ello muchas veces echamos manos, digamos, de la opinión pública, de la encuesta, de los datos, de los números. Si el país estuviera tan fregado, si me permiten el término, ¿no? Como tú lo planteas, y es una pregunta, obviamente, a ver, ¿por qué eso no se refleja tanto en las encuestas? ¿Por qué hay prácticamente un empate? Desde esa lógica que tú me estás explicando, pensaría yo de que el Partido de Arena tendría que estar por encima en las preferencias electorales, si es que de alguna manera las encuestas sirven para premiar o para castigar a las administraciones. ¿Por qué no se refleja eso en las encuestas? Depende de qué encuesta veas, pero las encuestas que a nosotros nos merecen mayor credibilidad, llámese la prensa gráfica, Mitofsky, Diario El Mundo, etcétera, nos ponen alrededor de 4 o 5 puntos arriba y con una ventaja que se ha ido acrecentando desde abril para la fecha. Obviamente, en la medida que se vayan conociendo más las propuestas del doctor Norman Quijano y el doctor Portillo Cuadra, la trayectoria de nuestros candidatos, nosotros esperamos seguir ampliando ese crecimiento por sobre nuestro adversario. Pero ahí yo creo, y lanzándole un poco la pregunta también a Roberto Lorenzana, es un poco retomando lo que tú decías. Obviamente en las encuestas se nota que los problemas
de la sociedad tienen que ver con la seguridad, con la economía, con los bajos ingresos o los ingresos siempre escasos. ¿No debería ser mayor el margen de aceptación, diría, en la parte del... Como decías tú, es para los dos candidato, partidos pues, políticos. Roberto, ¿cómo se explican ustedes este también aparente empate que hay? Aunque hay que decirlo también, tal como Arena dice, mire, hay encuestas que nos dan arriba a nosotros, también hay encuestas que dan por encima del partido Frente Farabundo Martín, ¿no? Bueno, la tendencia dominante de todas las encuestas en el transcurso de un año, y digo todas, es que Norman Quijano estaba alrededor del 45% y está por debajo hoy del 30%. Esa es la tendencia dominante, ¿verdad? Y eso tiene que ver con las percepciones de la gente, tiene que ver con la interpretación que la gente está haciendo de la realidad. Ahora, que hay cosas que hay que continuar, yo creo que la población está diciendo eso. Y también la población considera que hay cosas que deben de cambiar, que deben de corregirse y que haya cosas de las que se están haciendo positivas que deben de ampliarse, deben de profundizarse. Y hay cosas nuevas que hay por hacer también, que todavía hay grandes desafíos por delante. Entonces, nosotros en todo caso creemos que la población está haciendo un examen en este momento, una reflexión. Habrá gente que ya se decidió, el voto duro de los partidos ya se decidió. Hay un segmento de la población que está ahorita haciendo una interpretación de la realidad y nosotros creemos que lo dominante será darle un valor estratégico a lo que se ha estado haciendo, los buenos cambios que se han estado impulsando y dar el beneficio de la duda de que hay que continuar. Claro, eso pero quisiera escuchar un poco, Roberto, lo que decía Ernesto, ¿no? Decía, mire, todos los indicadores, decía él, han retrocedido en nuestro país, hablando de alfabetización, crecimiento, etcétera, ¿no? No sé... y que los demás países ya empezaron a crecer. Mire, ¿algún soporte debe tener esto de lo que dice Ernesto o tienes números tú para decir que es lo contrario? No comparto absolutamente nada de eso, o sea, mira, hablamos de alfabetización. Si por primera vez en el país tenemos 14 municipios libres de analfabetismo, algunos son pequeños, por primera vez. Y vamos a terminar este gobierno con 20 municipios totalmente libres de analfabetismo. O sea, cuando se llegó al gobierno del presidente Funes, había un crecimiento negativo de menos 3 puntos. Así se llegó al gobierno. Que hoy ya no se dice de que es un gobierno de Arena, porque el que fue presidente ya no está con ellos, pero fue gobierno de Arena. Así se recibió el gobierno, con un crecimiento negativo. Y claro, además, en una crisis económica internacional, se recuperaron los empleos, se reactivaron las exportaciones del país que estaban en el suelo, habían caído las exportaciones, ¿verdad? Entonces, claro, en medio de esa situación el crecimiento que hemos tenido, que ha andado alrededor del 2%, para nosotros no es satisfactorio, pero veníamos de un crecimiento de menos 3%. Así se recibió el gobierno. Eso es como... ¿Los 3 creció en el gobierno anterior o en las anteriores administraciones? En el último año, cuando recibe el presidente Funes, estamos en el marco de la crisis internacional, ¿no? Sí, ahora lo que pasa es que los demás países ya comenzaron a desplegar con más fuerza pero que también el El Salvador, ¿verdad? ha empezado y nosotros tenemos anclas también difíciles, como es el tema de la dolarización, ¿verdad? Que es un problema que heredamos de los gobiernos anteriores, que hace el país menos competitivo. Pero bueno, igual hay otros indicadores. Por ejemplo, fíjese, un tema que a uno le resulta difícil venderlo hoy como logro, por toda la campaña que se ha desatado sobre y se ha sesgado, ¿verdad? De alguna manera un enfoque unilateral en el tema de la seguridad. Resulta de que cuando Mauricio Funes llega a la presidencia, habían 14 homicidios diarios. Ahora hay 6 homicidios diarios de promedio. El mes de agosto fue el más alto y tuvo 8. Pero usted no puede hablar de que es un logro reducir la delincuencia, reducir los homicidios, porque le han atribuido única y exclusivamente a la tregua el problema. Pero no es un problema solo. La tregua es un factor, un elemento que pudo haber contribuido, ¿verdad? Pero no es lo único. Aquí se incrementó el número de policías, 4.000 policías más. Aquí se aumentó la inversión en la seguridad pública. Por primera vez tenemos escuchas telefónicas, un sistema de escucha que no existía antes. Okay.
Entonces, son logros de esta administración. Yo tengo que hacer la pausa comercial correspondiente, esto va rápido, pero cuando regresemos, por supuesto, Ernesto, esto lo que dice Roberto es importante, ¿no? ¿Por qué creo que es importante hablar sobre el tema de la seguridad o la inseguridad? Más allá de las cifras frías económicas. Claro, porque es de los que más afecta a la población. Hacemos la pausa, ¿les parece? Y regresamos para continuar conversando. Este concepto de tener personas invitadas, queremos hacer un programa distinto, queremos darle participación a los jóvenes, queremos hacer una dinámica interactiva donde los dos invitados se van a levantar, cada uno en su momento, para ir a tocar una fotografía, un recuadro que está ahí, ¿no? Y sale una fotografía y por supuesto vamos a pedir su opinión respecto a esa fotografía, qué piensa de esa fotografía o de ese personaje, qué significa para el partido FMLN, qué significa para el partido Arena en su momento. Pero ahora vamos a escuchar las primeras preguntas de los jóvenes que nos están acompañando aquí, que son de distintas universidades. Te escuchamos, adelante. Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Alvarenga y estoy en representación del movimiento Jóvenes contra la Violencia. Retomando el tema de la seguridad en el país, de los 8 homicidios que ustedes hablan, imagino que manejan el dato, 5 o 6 son jóvenes entre 15 y 29 años los que estamos sufriendo de ese tipo de violencia. Contamos con un marco jurídico de una ley general de juventud donde se establece que una de las 7 políticas es la prevención de la violencia. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en esta materia para el empoderamiento de los jóvenes? ¿A quién va dirigida tu pregunta? ¿Si es en alguien específico? A ambos. A ambos, ok. Comenzamos contigo, Ernesto. Bueno, debemos de ponerle un énfasis importantísimo a la prevención del delito, decía anteriormente, fomentando la cultura, fomentando el deporte, recuperando espacios perdidos para el sano esparcimiento de las jóvenes, especialmente cambiar la cultura esa agresiva, prepotente de los funcionarios públicos que a veces pasan por encima de la ley por una cultura de armonía que debe ser liderada desde la máxima magistratura del país, desde el presidente de la República, exigir a los funcionarios que actúen respetuosamente, un sistema de denuncia ciudadana donde se fortalezca el trabajo entre las municipalidades y las fuerzas de seguridad pública con la ciudadanía. Ese eje, ese triángulo que debería ser el que pueda mantener esa integridad de la comunidad, que permita reaccionar a las fuerzas de seguridad más rápidamente. Entre otras cosas, no, yo comprendo que no tenemos el tiempo como para hablar de las muchas propuestas que tienen los partidos políticos, pero vamos bastante rápido. A ver, Roberto. En el tema de seguridad, vinculado a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, el tema del control de los territorios de una manera integral, con mayor inversión en educación, salud, recreación, con coordinación con los líderes comunitarios y las autoridades de seguridad. De eso ya hay experiencia municipal que creo que hay que desarrollarla. De ahí hay propuestas específicas en nuestro programa, como por ejemplo la tarjeta joven. La tarjeta joven será una tarjeta como una tarjeta de débito para los jóvenes, particularmente estudiantes, que se les permita hacer un descuento del 50% de su tarifa de transporte. Creemos que eso va a mejorar. Ciudad Joven también es un concepto parecido al de Ciudad Mujer, que tiene el propósito de generar espacios de esparcimiento, de cultura para la juventud salvadoreña. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Te podrías poner de pie, por favor, para escuchar? Buenas noches, de Jóvenes contra la Violencia. También continuando con la temática, nosotros manejamos 4 ejes que son valores, familia, educación y trabajo. ¿Qué proponen en esos 4 ejes ambos partidos para los jóvenes? Ernesto. Bueno, debe rescatarse los valores y deben inculcarse desde las escuelas. El énfasis importantísimo en la educación. Me alegra que el FMLN diga que tienen como miras apoyar que se llegue hasta el 6% del presupuesto general de la Nación para educación, pero hay que fomentar los valores desde temprano, darle esa importancia a los padres de familia también
y esa incidencia en la educación de los hijos. Había el plan Educo, era muy bueno, lastimosamente se cortó, porque le daba una cercanía muy importante a los padres de familia en poder determinar y poder incidir en la educación de los hijos. Ahora, hay algo muy importante y estamos viendo que el tema de la seguridad es como se refleja dentro de las inquietudes ciudadanas y ahora pues lo hemos escuchado de parte de los jóvenes. Naturalmente, aquí surge el tema también de pandillas porque muchos o algunos o la gran mayoría de asesinatos o de muertes son jóvenes que pertenecen a pandillas. Dentro del proceso que se ha venido haciendo, la tregua ha sido uno de los trabajos para disminuir esa cantidad de homicidios. ¿Ustedes, dentro de sus planes de gobierno, está mantener, fortalecer la tregua o hay alguna otra estrategia para minimizar esta cantidad de homicidios Roberto, de jóvenes? Sí, te escuchamos a ti después, Ernesto, ¿no? Porque vamos alternando un poco el turno. Bueno, nosotros, no solamente para los jóvenes, en general para todos los estudiantes, la educación bilingüe desde los primeros años, creemos que es importante desde el punto de vista de la generación de empleo, para tener más acceso al empleo, ese es un tema. El otro es la universidad digital, hay que darle paso a las nuevas tecnologías en la universidad. Nosotros creemos que debe de ampliarse el campus universitario, particular, me estoy refiriendo a la Universidad Nacional. Hay toda un complejo estatal aledaño a la Universidad Nacional, todo lo que tiene que ver con ANDA. Nosotros creemos que la universidad se puede ampliar hacia ahí para que tenga más capacidad. En tema de generación de empleo, yo lo único que quiero decir por cuestiones de tiempo es que hay que darle más tecnología a la productividad. Y la tregua, digo, recapitulando porque ese punto es importante. Yo quería hacer énfasis también sobre eso, Ciro, que tú estabas diciendo. A ver, la pregunta es muy concreta, ¿no? Y muy cerrada, como la hace Ciro. ¿Qué harían ustedes con respecto a la tregua? O sea, fortalecerla. O en el caso del Partido Arena, ¿cuál es su punto de vista? Porque hemos escuchado al candidato decir que no va a ser tolerante con este tipo de situaciones. Roberto, solo termina con ese tema de la tregua para luego escuchar a Ernesto. Mira, nosotros en el tema de la tregua, nosotros decidimos respetarla. Nosotros no la queremos ni fortalecer ni atacar, la vamos a respetar. Lo que sí decimos es que debemos desarticular los puestos de mando que existen en las cárceles, como parte de esto. Porque no se puede tener centros de rehabilitación como deberían de hacer las cárceles si son verdaderos puestos de mando desde donde se están dando directrices en materia de criminalidad. Okay. Entonces hay que desarticularlo. Ernesto. La tregua, en teoría, es algo entre los dos grupos de pandillas más fuertes en el país. Lo que nosotros, y si ellos quieren seguir con esa tregua, es una cosa de ellos, no debe de ser con intervención del gobierno. Lo que nosotros criticamos y hemos denunciado es el pacto gobierno-pandilla. Cuando se sale fuera del marco de la legalidad y de la institucionalidad para pactar con delincuentes, dándoles beneficios en los penales fuera de la ley, traslados, prestaciones, entrevistas de televisión, Facebook y plasmas en los penales, etc. Sí coincido con Roberto también en que hay que aislar a los líderes de los grupos criminales, hay que llevarlos a las cárceles de máxima seguridad, sin teléfono, sin recepción de teléfono, sin internet y sin las cosas que hemos visto y que nos asustan de que están ocurriendo en estos momentos. Ellos siguen activos desde las penales, dirigiendo desde allá las actuaciones delictivas y eso es algo que no se puede permitir, aunque traigan consecuencias buenas como las que han traído de reducir el muertómetro, que es lo que ha pasado en este gobierno, pero creemos que las consecuencias a mediano y largo plazo de estos precedentes son terribles. Que aunque tenga, que el gobierno participe. Ustedes reconocen, sí, que aunque tenga defectos esta tregua, al final tiene un valor importante que es la reducción de los muertos. Digo, aunque tenga pecados como por ejemplo de que tengan plasmas o que tengan acceso, facilidades, digo, los reos. Nadie puede negar de que el que baje en los homicidios es algo bueno. Lo que sí es terrible es que un gobierno siente el precedente de crear con agrupaciones criminales, dándoles prestaciones fuera del marco de la legalidad, que traigan como una consecuencia temporal una reducción de homicidios, pero como consecuencias a mediano y largo plazo un fortalecimiento de estos grupos delincuenciales que ganan más territorialidad, que se vuelven más fuertes a mediano y largo plazo y que las consecuencias a mediano y largo plazo para el país serían gravísimas. ¿Y no será necesario, pregunto nada más, una cierta garantía para que esta supuesta tregua entre pandillas se mantenga, persista, una cierta garantía, un respaldo desde la institucionalidad del Estado? Siempre que sea dentro del marco de la legalidad
y que se respete las instituciones, no debería haber algún problema. El problema es cuando se da fuera del marco de la legalidad y cuando se dan toda esta serie de cosas y beneficios que se salen de la ley y que, como digo, pueden traer a corto plazo algún tipo de situación beneficiosa o positiva, pero a mediano y largo plazo las consecuencias son gravísimas y hemos visto como en todo, aparte de los homicidios, todos los demás índices delincuenciales han subido. 8 de 10 salvadoreños dicen que la inseguridad es mayor en este momento de lo que era hace 5 o 6 años. Interesante. Hay una cosa que decía Ernesto antes de que te incorporara Roberto, y es que hay puntos de coincidencia por la naturaleza de que descubrimientos así como que muy grandes en la problemática salvadoreña ya prácticamente es imposible hacerlo. En la parte económica, ¿cómo se va a traer? Yo sí quisiera, Romeo, meter este tema, ¿cómo se va a generar la confianza en los empresarios extranjeros para que vengan a invertir a El Salvador? Sobre todo cuando hemos tenido situaciones que no han favorecido, digamos, esa gran confianza para venir a ser parte de los generadores de empleo en El Salvador. Mira, yo creo que el problema principal que tiene el país es un problema de seguridad jurídica en materia de inversiones. Y no me refiero en este caso a un conflicto que existe, a la polémica entre los órganos del Estado. Me refiero a la seguridad jurídica en el respeto a las inversiones. Me refiero a la seguridad jurídica en el tráfico de influencias que ha existido en el sistema de justicia salvadoreño. Fíjate cuántos homicidios diarios hay en este momento en Honduras, país limítrofe con nosotros, hermano. Ahí hay 40 homicidios diarios. Aquí estamos en un promedio de 6 diarios. Y allá hay mucha más inversión en este momento. Están atrayendo más inversiones. El problema de la seguridad en general no es ¿No afecta el tema de la inversión? Sí lo afecta, pero no es exclusivo. El problema principal es que no es el único factor, quizás. No es el único, ni siempre es el más importante. Fíjate, la gente lo que quiere, el inversionista lo que quiere es que se le respete, que no vaya a haber un fulano por allá que habla con un juez determinado y termina afectándole sus inversiones. O sea, aquí los tribunales históricamente se han utilizado para tráfico de influencias y eso afecta mucho. ¿Cómo generar esa confianza? Digo, para que regrese esta gente. Bueno, que Arena debería tener experiencia en eso, digo, ¿no? O sea, Arena ya no debería estar buscando cómo generar la confianza, claro, sino sí, que sí, durante se supone los que 20 durante años todo este previos, tiempo claro, atrás supo cómo hacerlo, entiendo. Con reglas claras, mejorando la competitividad del país, haciendo que se respete la ley, como decía Roberto, con una independencia judicial, verdaderamente independencia judicial, no como la que ha habido, que se ha prestado a muchos manoseos y se sigue prestando a muchos manoseos en este momento. La institucionalidad, el fortalecimiento de nuestras instituciones, algo que genera un clima de desconfianza y que ahuyenta al inversionista es, por ejemplo, un clima de confrontación permanente que existe entre el presidente de la República y el empresariado nacional. Ahora, ¿es los real, ataques a la institucionalidad. eso, Ernesto, o es ficticia esa diferencia, ese clima, esa confrontación que se ha generado con el presidente de la República? Digo, no entiendo eso cuando de repente el presidente o la ANEP dice que está peleada con el presidente, pero de repente tienes 6, 4, 5 grandes empresarios reunidos con el presidente de la República en casa presidencial. Todo empresario debe estar dispuesto a reunirse con el presidente de la República en todo momento para facilitar que vengan inversiones al país o para promover la inversión del país o que venga ayuda como la del Fomilenio o la del Asocio para el Crecimiento del país. Creo que el hecho de que esos empresarios se sienten con el presidente de la República no significa que están de acuerdo con ese clima de confrontación que maneja el presidente de la República. Ahora, pero yo ahí siento, en coincidencia con lo que ustedes están mencionando, ahí hay una confianza, por lo menos inicial, entre los grandes empresarios de este país y el gobierno, por lo menos para sentarse a trabajar juntos para promover. Y ahí tenemos grandes empresarios como Francisco Calleja, por ejemplo, como Murray Mesa, como obviamente. Roberto Murray Mesa, como Ricardo Poma, que son grandes empresarios que junto con el Ejecutivo están, o por lo menos lo que se conoce, están trabajando en beneficio de eso. Debe persistir ese clima siempre. Definitivamente, y como digo, todo empresario que quiere este país y que quiere permanecer en este país debe estar dispuesto a sentarse con el presidente de la República en cualquier momento para traer beneficios. Bueno, voy a hacer la última pausa comercial, estamos muy rápido, cuando regresemos hacemos esta dinámica interactiva donde Que es aparecen una los sorpresa
sorpresa, cuadros. por cierto. La verdad es que es un elemento, por decirlo de una manera, que trata de ser un poco diferente este programa. Al igual que la presencia de los jóvenes, vamos a tener 2 preguntas más con los jóvenes también para que puedan tener más participación. Pausa, regresamos. Mire, Destino 5500, estamos aquí listos, estamos al aire ya desde hace buen rato, estamos prácticamente terminando, pero nos queda tiempo todavía para hacer una dinámica interesante, una dinámica que sin duda va a hacer la diferencia con otros programas, pero además estamos haciendo análisis, pero nos parece también que es importante incorporar nuevos elementos. Ernesto, es tu turno de levantarte, van a aparecer en este momento en la pantalla 6 recuadros y de esos vas a tocar tú cualquier número que quieras y me das tu opinión de esa persona, qué significa para Arena, qué significa para ti, qué significa para la sociedad. Así es que en este momento, Ernesto, tu primer rostro, ahí lo tienes, es Antonio Saca, Elías Antonio Saca. Bueno, alguien que se ha servido del erario público para beneficio personal, para enriquecerse, para multiplicar su fortuna personal varias veces y que si compite en la próxima elección, pues quedará en un tercer lugar. Ok, Ernesto, el otro cuadro, te quedas ahí todavía, toca otro de los cuadros, no el que tocaste obviamente, sino, a ver, el número 1, vamos a ver quién es la persona que está en el número 1. Óscar Lemos es uno de los candidatos de los partidos minoritarios, ¿no? Fraternidad. Bueno, no tengo el gusto de conocer personalmente a Óscar Lemos, lo he oído en algunas intervenciones, me ha parecido con posiciones bastante buenas, respaldando la institucionalidad, el fortalecimiento institucional del país y defendiendo ante los ataques que se han hecho ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Ahora es el turno para Roberto Lorenzana. Roberto, igualmente, ojalá que no es el 2 y el 1, el 2 y el 1 y el 3, Bueno. El 1 y el 3 entonces están eliminados, eso lo vamos a llevar nosotros el control. El número 4, vamos a ver, es Norman Quijano. Mira, a ver cuál es tu opinión respecto a Norman Quijano, Roberto. Bueno, es el alcalde de San Salvador, aspirante a la presidencia de la República. Lo que dicen todas las encuestas, que hace un año tenía el 45% de aceptación y hoy está por debajo del 30%. Ese es el dato dominante de la caracterización que la población está haciendo de él. Bueno, un número más para Roberto Lorenzana. Vamos a ver si te queda el 5 y el 6, si mal no me equivoco. Son de los números que no se han tocado todavía. Salvador Sánchez Serén. Bueno, es el vicepresidente de la República, candidato a la presidencia de la República por el FMLN. Es un maestro que ha tenido grandes metas en su vida y todas las ha cumplido, de tal manera que nosotros aspiramos, ¿verdad? Y estamos convencidos que este nuevo desafío lo va a cumplir. Roberto, muchas gracias. Mientras Roberto se incorpora a la silla, Ernesto, preguntarte ¿cómo se llama o se llamaría el modelo económico el cual pondría en marcha el partido Arena si gana las próximas elecciones? Y esta es una pregunta también por el partido Frente Farabundo Martí, cuando se ha hablado de tantos modelos económicos, neoliberal, etcétera. Socialismo del siglo XXI. Y uno de repente dice, mira, aquí lo que menos quiere saber la gente es de modelos, lo que quiere saber es de cómo se resuelve las necesidades que tiene. Pero, a ver, ¿hay algún concepto de modelo económico? Debe ser un modelo que sea pragmático, enmarcado dentro de una democracia representativa, una economía social de mercado con un importante énfasis de la solidaridad que debe tener el Estado con los menos afortunados para ayudarlos a poder salir de la pobreza, en un marco de respeto a las libertades económicas y libertades individuales de las personas. Roberto. Nosotros no tenemos un nombre, pero sí creemos que debe de estar basado... ¿No es importante que un modelo tenga un nombre o que haya el Lo nombre más de ese importante modelo? es el contenido, ¿verdad? Para nosotros lo importante es que tenga identidad nacional, que esté fundamentado en los intereses del país, que tenga una visión de desarrollo que es basada en nuestra historia, en nuestras costumbres, en nuestra gente, no en experiencias internacionales.
otras experiencias pueden servir de referente, pero debe basarse en nuestra realidad nacional. Ahora, estos modelos económicos siempre, pregunto ambos, anclado o como moneda de referencia el dólar. Digo, porque un modelo económico se establece de acuerdo a una moneda de referencia para saber cómo se va a negociar con otros países, para saber cómo se va a proyectar una perspectiva. Siempre estaríamos pensando incluso en poder girar revertir eso. la dolarización. Mire, Sí, por nosotros no estuvimos de acuerdo con la dolarización, pero tampoco estamos de acuerdo en este momento en promover la desdolarización, tomando en cuenta que puede generar Basado en el dólar, traumatismos económicos en el país. Basado en el dólar, siempre Arena también. Sí, creo que es algo que tiene sus cosas muy positivas, tiene sus cosas negativas, pero en un balance ha sido positivo en el sentido de darle una estabilidad macroeconómica al país, a pesar de los cambios de gobierno y de la situación. Yo personalmente, como ciudadano, yo me siento mucho mejor con el dólar. Bueno, la participación de los jóvenes, sería injusto que les tengamos aquí, no les continuemos dando la participación. Te escuchamos a ti, por favor, si nos das tu nombre y cuál es la pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Beatriz González, vengo en representación de Jóvenes en Acción Política. Y mi pregunta es la siguiente. En materia social y económica, el comienzo y el mantenimiento de proyectos sociales es un poco insostenible sin recurrir a préstamos que acrecentan la deuda. Los escuchamos hablar mucho de crecimiento económico, mientras el país se hunde más en la deuda. Mi pregunta es, ¿qué propuestas tienen sus candidatos para poder mantener los proyectos sociales que son tan necesarios, pero a la vez reducir el ritmo de endeudamiento del país? ¿Y de qué manera también podemos cambiar el dejar hablar tanto de crecimiento económico y empezar a hablar sobre desarrollo económico? Muy interesante, Roberto. Con eso continuamos. Bueno, en realidad tiene razón, no puede haber sostenibilidad en la inversión social si no se tiene recursos, si el Estado no tiene la capacidad de crecer en la recaudación fiscal. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en tres grandes ejes. Por un lado, el crecimiento económico, que ojalá sea desarrollo, como ella dice, pero si no hay crecimiento económico no se va a aumentar la recaudación fiscal y hay que apostarle de manera ambiciosa al crecimiento, a la inversión, a la generación de empleo. El otro tema es el tema de regular, de ser más ambiciosos en la regulación del gasto público para aumentar su eficiencia. Y en tercer lugar, lo hemos dicho, una cosa que ha generado mucha polémica es la incorporación de El Salvador a Petrocaribe para atraer más inversión de Sudamérica en este caso. Vamos a escuchar una última pregunta de nuestros invitados, los jóvenes que están aquí en el estudio. Te escuchamos, sí, adelante. Mi nombre es Daniel Alexander Paniagua, represento a Jubet y mi pregunta, pues bueno, va para los dos y dice, ¿cómo pretenden los partidos políticos involucrar a los jóvenes para que ellos incidan activamente en los cambios positivos de nuestro país? Okay, listo. Ernesto. Bueno, debe haber una apertura en los partidos políticos para darle la importancia a los jóvenes que se merecen. No tomarlos como el futuro del país, sino como el presente, darles una incidencia en la toma de decisiones, abrir esos espacios, mantener una renovación que debe ser de carácter permanente, y eso debe existir en todo instituto político que le dé al segmento más importante de la población salvadoreña, que son los jóvenes, la importancia que se merecen. Roberto. Dos cosas. Uno, nosotros, y hablo en este caso del FMLN, tenemos por ley, por estatuto, que no menos del 25% de jóvenes deben formar parte de nuestras directivas, de nuestras candidaturas a diputados y alcaldes. Para nosotros, joven es todo aquel, jóvenes menores de 33 años, esa es la caracterización, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Entonces, el 25% en los consejos municipales, en las diputaciones, en las alcaldías. Luego, hay que decir de que hay que aumentar la inversión en la juventud, en la educación, sin duda, para que la gente será más libre en la medida en que tenga más capacidad científica, académica, cultural. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que estamos casi cerrando, ¿verdad? Así es, sí. En caso de que
el candidato que ustedes representan no resultara favorecido en las elecciones, ¿retomarían los puntos de coincidencia o los puntos positivos del plan de gobierno del otro partido? Le hago la pregunta a ambos, digo, porque solo es un presidente el que se puede elegir, el ¿verdad? que puede llegar al destino, claro, 55-00. Definitivamente. ¿Retomarían las cosas buenas del plan de gobierno del otro? Creo que es importante que cada uno de los candidatos estudien los planes de gobierno y las propuestas de los demás candidatos y recoger lo que sea bueno de esas propuestas y poder tomar en cuenta no solo las propuestas, sino tomar en cuenta a los otros partidos políticos. Para sacar adelante este país y para solucionar los problemas tenemos que empujar todos el mismo barco y no podemos seguir como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años en esta confrontación permanente. Debe fomentarse la cultura del diálogo, del entendimiento y lograrse consensos básicos en temas que no son de bandera política, como la pobreza, como la inseguridad, como el desempleo. Vamos a hacer la pausa. Mira, puntos de coincidencia. Es que, perdón que lo voy a decir, pero da risa muchas veces, y no voy a decir ni partidos ni colores, pero da risa muchas veces como de repente llega un alcalde y bote el arriate que hizo el alcalde anterior y de repente lo pinta de otra manera. Del mismo partido. Y cuando vuelve a llegar otro partido lo vuelve a cambiar. Es decir, es una cuestión de verdad, pareciera que es de estética, ¿no? Cuando debería ser de una cuestión, digo, de prioridad, de cómo invertir los recursos en cuestiones que sean de desarrollo de la sociedad. Vamos a hacer la pausa. Roberto, cuando regresemos te escuchamos a ti respecto a la pregunta que formulaba Ciro Granados. Conclusiones al final. Aplauso para ellos mismos también por haber estado con nosotros. Tenemos más o menos 6 minutos para concluir. Te quedaste pendiente tú, ¿no? Ernesto quería contestar algo también respecto a la última pregunta de uno de los jóvenes o uno de los jóvenes que está detrás. Pero Roberto, también tú tenías la palabra antes de irnos a la pausa. Bueno, si vamos a tomar en cuenta lo bueno de la propuesta, en este caso el Partido Arena, no ha presentado su propuesta, entiendo yo. Todavía no tiene programa, de tal manera que es muy difícil decir, si hubiese algo bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, pero todavía no lo han presentado. Luego, si hubiese algo, lo bueno es bueno en cuanto a mí me parece bueno, ¿no? Pero dentro de todo lo que habló Ernesto y eso, las ideas generales, es que en las ideas generales, en los planteamientos globales es muy fácil ponerse de acuerdo. Combatir la pobreza, reducir la inseguridad. O sea, todos están de acuerdo, nadie se puede negar a eso, ¿no? Claro. En esos temas la siempre metodología nos es la que varía, acuerdo. ¿no? En el cómo seguramente hay diferencias. Ernesto. Bueno, obviamente Roberto no ha ido a los últimos 4 congregaciones de varias decenas de miles de personas que ha tenido el doctor Quijano, donde ha hablado sobre la generación de empleo y crecimiento económico con propuestas puntuales de la reducción de la pobreza, del tema de la inseguridad y del tema de la institucionalidad y la transparencia. Pero te voy a pasar aquí, Roberto, las propuestas puntuales para que te las lleves y las estudies y de ahí puedas recoger lo bueno para que tal vez el profesor Sánchez Serén las pueda empezar a proponer también. Lo único que quedó o que nos quedó de la propuesta que leyó el profesor Sánchez Serén fue de esos 640 millones de dólares que yo creo que ni él mismo los entendía, que iban a venir del gobierno de Venezuela o de Petrocaribe y que con eso iba a financiar su plan de gobierno. Y volviendo a la pregunta de Beatriz, yo creo que coincidimos bastante con Roberto en el sentido de que no podemos seguir endeudando al país de la manera desmesurada que se ha venido endeudando si nos mantenemos con un estancamiento económico. Norman Quijano, perdón la interrupción, ¿no haría préstamos nuevos? Pueden ser préstamos nuevos. Financiar estos programas sociales. Pero los niveles de endeudamiento están a niveles bien alarmantes. Entonces debemos de generar crecimiento económico y desarrollo económico alrededor de la inversión y el empleo. Debemos de aprovechar cosas que están ahí completamente desaprovechadas y aventadas. Tenemos 4 años y medio, tiene este gobierno y no ha podido concesionar el puerto Cutuco, que tanto progreso, desarrollo y empleo generaría a la zona oriental del país, que es la que más lo necesita. Entonces debemos de generar las condiciones de confianza y de reglas claras para que se genere esa inversión. Debemos de atacar y combatir todas las fuerzas políticas en conjunto el problema de la inseguridad. Ahora, lo que pasa, Ernesto, que, mira,
es importante, ¿no? No hay ninguna duda. Yo creo que nadie está en desacuerdo con esto de que se necesita lograr el crecimiento del país para poder desarrollarlo. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, lo que está preguntando Ciro, lo que está preguntando Beatriz, me parece que es importante. Hay programas sociales que hay que financiarlos desde el primer día que asume el próximo gobierno. Y también hay que eficientizarlos. Si no los tienes del presupuesto, hay que eficientizarlos, como tú dices, pero si no lo tienes en el presupuesto, ¿de dónde lo vas a sacar? Por eso decía Ciro, bueno, mire, no haría préstamos nuevos internacionales el Partido Arena si ganara las próximas elecciones, o cómo financiaría estos programas, por ejemplo. Bueno, con crecimiento económico. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Le puede generar más recursos al Estado sin necesidad de golpear al ciudadano, también aumentándole más los impuestos y sin necesidad de seguir endeudando al país. La deuda no es mala. La deuda, cuando tenga una rentabilidad en el desarrollo económico social del país, es buena. El problema es estar endeudando el país, pero vamos retrocediendo en todos los índices económicos, sociales y de competitividad del país. Entonces creemos que hay que endeudar al país responsablemente y con una deuda que genere un retorno económico y social para El Salvador. Intuyo que ha sido irresponsable el FMLN desde tu punto de vista con este endeudamiento. Endeudamiento que ha sido necesario, pero que en 20 años de gobierno anteriores hubo endeudamiento. Para reconstrucción. No, hubo endeudamiento en general. Para construir el hospital de maternidad hubo y se lo gastaron, ¿verdad? Y así uno puede hacer la cuenta. Mira, el tema es que yo creo que también hay que decirle la verdad al pueblo salvadoreño. Arena está en contra de los subsidios. Arena ya anunció entrada a esta pre-campaña que iba a quitar los paquetes escolares, que iba a quitar el vaso de leche. Después corrigió la plana el candidato de Arena y dijo que no, porque sabía que sus asesores le estaban diciendo eso te afecta electoralmente. Pero esa fue su primera opinión, no hacer ese tipo de gastos sociales. Nosotros creemos que hay que hacerlo y hay que buscar diferentes recursos, también financiamiento externo, también estamos hablando de Petrocaribe, porque es importante. Fíjate que lo que se ponen, el proyecto de ALBA en El Salvador ha generado más de 200 millones de inversión en el país, 1.800 empleos. Y si podemos exportar hacia Sudamérica producción nacional, ¿por qué no podemos hacerlo a mejores precios? Se oponen hasta que se paguen buenos precios al café salvadoreño. Eso es un camino para el crecimiento y para aumentar la recaudación. Ok, señores, no tengo más tiempo. Ernesto, habrá más tiempo, más espacio. Imagínate, las elecciones son hasta febrero, ¿no? Para seguir hablando. Más adelante, sin duda, vamos a traer los partidos políticos por separado también para escuchar más de fondo las propuestas. Ciro, te agradezco también. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ernesto, Romeo. muchas gracias. Muchísimas gracias, Romeo. Gracias al resto de panelistas y a los televidentes que nos dieron la oportunidad. Roberto, también muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias y un saludo especial a los jóvenes. Y ahora sí les pido a ustedes un aplauso para ustedes mismos. Gracias por habernos acompañado.